Pueden tomar la escritura en sus manos y ubicarse en el libro de Santiago. Vamos a estar en Santiago en esta mañana. Y comencemos esta mañana haciéndonos la pregunta: ¿cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son tus deseos para este nuevo año? Tal vez la gran mayoría de nosotros ha pensado en eso. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo para este nuevo año 2014? Y esa es una pregunta de las más fundamentales que podemos hacernos y a la cual respondemos. ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? El ser humano vive para hacer lo que quiere, para hacer lo que desea. El ser humano busca hacer lo que desea. Entonces la pregunta de ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? Es una pregunta bien importante, y responder a esta pregunta es bien importante. Y en muchas circunstancias, en muchos momentos, es más fundamental responder a esta pregunta que aún responder a la pregunta ¿qué piensas o qué sientes? Porque muchas veces encontramos que aún lo que piensas y que aún lo que sientes depende de lo que quieres, de lo que deseas. Yo encuentro que tal vez hay tres tipos de personas con respecto a esto de los deseos, o tres formas de vida con respecto a lo que deseamos. Voy a mencionarlas. La persona, en primer lugar, que hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Así concibe la vida, así vive la vida. Hago lo que quiero. En segundo lugar, la persona que hace lo que Dios quiere, la persona que busca hacer o hace lo que Dios quiere, pero no es lo que la persona quiere. No es lo que la persona desea. Tal vez en esta segunda categoría están los religiosos, que viven vidas desintegradas, vidas divididas, o los inmaduros, que hacen lo que Dios quiere, pero no es lo que ellos desean y quieren. Y en tercer lugar, están las personas, o en el tercer grupo están las personas que hacen lo que Dios quiere, pues es lo que también ellos quieren. Lo que Dios quiere es también lo que ellos quieren. Los deseos de Dios son nuestros deseos. Los deseos de Cristo son tus deseos. Los deseos del Espíritu Santo son mis deseos. Estos son los que han nacido de nuevo. Los que tienen un nuevo corazón. Y como parte de la experiencia de tener un nuevo corazón, tienen nuevos deseos. Los deseos de Dios, los deseos del Espíritu puestos en nuestro corazón, de tal manera que deseamos lo que Dios desea por el Espíritu que Él nos ha dado.
tipo de persona eres tú? Pensando en estos tres grupos, ¿dónde te ubicas? ¿Eres el que vive para hacer lo que quiere? ¿Eres el que hace lo que Dios quiere, pero que tú no deseas? ¿O eres el que desea lo que Dios desea? Hace lo que Dios quiere porque es lo que tú también deseas. Vamos a mirar entonces en las Escrituras algo sobre los deseos humanos y la oración. Los deseos humanos y lo que nosotros pedimos a Dios por medio de la oración. Ubícate en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Sandra, por favor, vamos a pasar a proyectar el pasaje. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Allí lo tenemos en una traducción popular. Bájalo un poquito, Sandra, por favor. Santiago 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no lo pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden a Dios, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Y Santiago capítulo 1, próxima, verso 2 al 8. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Vamos a mirar 3 puntos a la luz de estos 2 pasajes que acabamos de leer. Próxima. Nuestros deseos y lo que pedimos a Dios. El primer punto es 2 caminos para cumplir los deseos: el hacer la guerra o pedirlo a Dios. 2 caminos para cumplir nuestros deseos: el hacer la guerra o el pedirlo a Dios. En segundo lugar, no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos a Dios con fe. No tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos a Dios con fe. Y en tercer lugar, no recibimos lo que deseamos y pedimos a Dios porque pedimos mal, egoístamente. No recibimos lo que deseamos y pedimos a Dios porque pedimos mal, egoístamente. Vamos a desarrollar entonces esos 3 puntos. Volvemos a Santiago 4, verso 1 al 3.
Santiago, allí en el versículo 1, nos indica la raíz de los conflictos interpersonales. La raíz de los conflictos interpersonales. Y Santiago responde a la pregunta de dónde surgen estos conflictos interpersonales, diciéndonos que los conflictos interpersonales se originan en un conflicto interior. Los conflictos afuera, entre personas, entre familias, entre comunidades, tienen un origen en el corazón, en un conflicto interior. Y un conflicto interior que tiene que ver con los deseos. Los deseos que están batallando en conflicto en nuestro ser interior. Es decir, hay dos tipos de deseos que se oponen en nuestro ser interior. Y podemos llamarlos en diferentes maneras, como por ejemplo, buenos deseos, malos deseos. Como por ejemplo, los deseos de Dios en nosotros y los deseos idolátricos. Los deseos de amar y los deseos egoístas. Los deseos por el bien del otro y los deseos por solo el bien propio, sin importar el mal o el perjuicio que mis deseos puedan causar en la vida de otros. Hay un conflicto interior entre deseos diversos y deseos opuestos. ¿Cuán importante es entonces? ¿Cuán importante es? Y me pregunto cuánto tú has aprendido ya a estas alturas de tu vida y de tu caminar con Dios a reconocer e identificar estos dos deseos contrarios y presentes en tu ser interior. ¿Cuánto has aprendido a reconocer esta lucha en tu ser interior? ¿Y cuánto has aprendido por el poder del Espíritu de Dios a vivir para los buenos deseos, para los deseos de Dios, porque son también tus deseos? ¿Cuánto has aprendido a no vivir para los malos deseos, los deseos engañosos, los deseos egoístas? Y lo que Santiago nos muestra a través de este texto y otros textos en su escrito es que el hombre de una manera u otra vive para los deseos que ha elegido complacer. El hombre vive, tú vives para los deseos que has elegido complacer. Tú vives para los deseos que has elegido cumplir en tu vida. Y nos dice Santiago en este texto de lo que hace una persona que ha elegido complacer sus deseos. ¿Qué hace la persona? Y Santiago nos muestra lo que la mayoría de las personas hacen para cumplir, para satisfacer sus deseos personales, y lo que no hacen y que debiéramos hacer. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas hacen para cumplir sus deseos? Según Santiago acá. ¿Les escucho? Nos hacemos la guerra el uno al otro a fin de lograr lo que quieren. Nos hacemos la guerra. Miren, eso explica los conflictos que yo tenía y que todavía tengo, pero mucho menos, mucho menos, gracias a Dios,
con mi esposa Rocío. A fin de conseguir Milton lo que quería, le hacía la guerra a Rocío. Y eso es lo que la mayoría de los seres humanos, cristianos y no cristianos, aún todavía hacemos. A fin de obtener lo que queremos, nos hacemos la guerra los unos a los otros, en lugar de pedirlo a Dios. Por eso es bien importante que cuando estemos involucrados en un conflicto matrimonial, entre hermanos, entre padres e hijos, nos hagamos ¿cuál pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta clave que tenemos que hacernos en medio del conflicto? Para entonces entender el conflicto y superarlo. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Ah? ¿Cuál es el deseo que estoy a toda costa queriendo satisfacer? Aún importándome poco el dolor que pueda causar a la otra persona, con tal de lograr lo que yo quiero. Entonces uso al otro y abuso del otro para obtener lo que yo quiero. ¿No es cierto que así son ustedes? Incluyéndome a mí. Bueno, entonces noten cómo ese conflicto interpersonal se origina en un conflicto en el corazón, en el ser interior, pero en un conflicto en el cual ya he tomado una decisión, una elección en mi interior equivocada. Es la de satisfacer y cumplir con mi deseo a pesar de el perjuicio o la falta o ausencia del bien del otro. Entonces, aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿todavía estoy dominado por mis deseos y deseos egoístas? Y para ello peleo y hago la guerra, uso y abuso del otro o de la otra con tal de obtener lo que quiero. Miren, yo me sorprendo de la naturaleza humana, viéndome a mí, viéndoles a algunos de ustedes. Cuando yo quiero algo y escojo satisfacerlo por encima de Raimundo y todo el mundo, yo soy capaz de inventarme las razones y los argumentos y manipular y engañar y presionar y hacerme la víctima con tal de conseguir lo que yo quiero. Todavía estamos bajo el dominio de deseos egoístas. Y entonces nos hacemos la guerra en la familia, nos hacemos la guerra entre hermanos para conseguir lo que queremos. Bueno, este es un año para ser más libre de esos deseos egoístas, para no buscar complacer los deseos por medio del hacernos la guerra, sino por medio de pedir a Dios. El segundo punto es entonces no recibimos o no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos, dice Santiago. Nos hacemos la guerra y no obtenemos lo que deseamos. Y no obtenemos lo que deseamos porque no lo pedimos,
porque no lo pedimos a Dios. Y aquí hay un entendimiento de la oración, como el medio, la oración como el medio para expresar mis deseos o nuestros deseos a Dios y para recibir de parte de Dios la satisfacción de nuestros deseos. Y aquí Santiago nos habla de Dios como el Padre nuestro, que quiere ser conocido por nosotros como el que cumple nuestros deseos. ¿Cuáles son tus buenos deseos para este año nuevo 2014? Algunas categorías de lo que podemos desear para ayudarles a pensar si no han pensado mucho en eso. ¿Cuáles son tus deseos con respecto a tu crecimiento espiritual personal? ¿Cuáles son tus deseos para el crecimiento espiritual de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia? ¿Cuáles son tus deseos para crecer en la obra del Señor? Para crecer en buenas obras, en servicio a Dios, para la evangelización de unos y para la edificación de otros. ¿Cuáles son tus deseos? Y el que nada desea, nada obtiene. ¿Cuáles son tus deseos en cuanto al añadir bienes y añadir logros a tu vida? Tal vez la mayoría de nosotros nos hemos quedado en esto último. ¿Y qué es lo que nos dice Santiago entonces en este texto, en esta mañana? Cuando nuestros deseos como hijos de Dios no son cumplidos, no son satisfechos, Santiago dice, no tenéis lo que deseáis porque no lo pedís. No tenéis lo que deseáis porque no lo pedís, en primer lugar. Y en segundo lugar, Santiago dice, y no recibes lo que pides porque pides mal. Cuando nuestros deseos no son cumplidos, cuando no pedimos a Dios con fe el cumplimiento de ellos, es decir, simplemente cuando no pedimos. Cuando nuestros deseos, por lo que pedimos a Dios que Dios cumpla, son deseos egoístas, es decir, pedimos mal. Vamos a desarrollar esos dos aspectos. En primer lugar, ¿cuándo no recibimos el cumplimiento de los deseos? Cuando no pedimos y cuando no pedimos con fe, como lo vamos a ver ahora. Ahora, Santiago lo que nos está diciendo aquí, creo que está haciendo referencia a las mismas palabras del Señor Jesucristo, allá registradas en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Miremos ese texto, Sandra, es el último texto allí en la presentación. Mateo 7, 7 al 11. ¿Qué había dicho el Señor Jesucristo? Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán.
llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Tal vez los guayú hacen eso, no sé. Se dice algo. Sí, pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. No recibís porque no pedís. Ahora, esta dinámica de pedir y de recibir es una dinámica propia de la relación padre-hijo. El hijo pide y el padre da. Esta relación o esta dinámica de pedir y recibir es una dinámica propia de nuestra relación como hijos de nuestro Padre Celestial. Como hijos pedimos a nuestro Padre y el Padre Celestial nos da. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo allí en ese texto. Ahora miremos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Ya lo hemos leído. El próximo, Carlos, es. Noten allí en los primeros 3 versículos, el 2, 3 y 4, cómo Santiago nos deja ver el deseo de Dios como nuestro Padre para nosotros, sus hijos. Y es el mismo deseo que ustedes, padres, tienen acerca de sus hijos. ¿Cuál es el deseo de Dios como Padre nuestro para nosotros sus hijos? Según esos 3 primeros versículos ahí en pantalla. A ver. Mari, ¿cómo dices? Madurez. Madurez. ¿Verdad? Madurez. Que seamos hijos maduros. Que seamos hijos maduros. La perfección, entendiendo la perfección no en un sentido moral, sino la perfección como estar completos, ser completos, sin que nos falte cosa alguna. La persona madura es la persona completa. Es la persona a la que no le falta cosa alguna. El deseo de Dios es que seas como hijo e hija una persona completa, madura. Pero ¿qué nos dice Santiago? Para esto, nos dice Santiago, versículo 5, pero si algo te falta para ser completo, si algo te falta, ¿y qué es lo que te falta a ti en esta mañana? ¿Qué es lo que sabes que te hace falta?
Bueno, Santiago dice sabiduría, tal vez a ti te hace falta y a mí muchas otras cosas, pero si algo te falta, pero si a alguno de ustedes le falta, ¿cómo se suple lo que hace falta? Pidiéndoselo a Dios. Pedid y se os dará, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno, ¿verdad? Como algunos padres que en algunos momentos con justa razón le dicen a sus hijos, pero tú no haces sino pedir, pedir y pedir. ¿Verdad? Y en algunos casos es un justo reproche hacia los hijos. Pero Dios no reprocha sin hacer reproche alguno, porque Dios quiere que no te falte, que no te falte. Y el medio para tú obtener lo que te falta, recibir lo que te falta, es pedirlo a Dios. En el verso 6, Santiago nos dice, pero es necesario pedir con fe, no dudando nada, no dudando nada. Verso 7, quien es así, ese es el que pide dudando, no crea que va a recibir nada del Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa todavía muchas veces, de que estoy pidiendo a Dios y el Espíritu de Dios me hace tomar conciencia de que estoy pidiendo por la costumbre de pedir, pero no estoy pidiendo con fe. Que mi corazón está lleno de dudas, estoy lleno de ansiedad, de angustia y hasta intenso me pongo. Y todo eso está revelando la duda y la incredulidad y la falta de confianza en mi corazón. Y entonces el Espíritu me hace ver, Milton, ¿qué estás haciendo? ¿Y saben qué hago entonces? Paro de pedir. ¿Qué sentido tiene pedir con mi corazón lleno de dudas y de incredulidad? Paro de pedir. ¿Y saben qué comienzo a hacer? Comienzo a pedirle ayuda al Señor y que me fortalezca en medio de mi duda y mi incredulidad para creer, para confiar. Y el Espíritu de Dios me fortalece en medio de la duda y en medio de la incredulidad. Y ya comienzo a confiar. Y ya hay paz en mi corazón. Y muchas veces ya ni siquiera pido, sino que le doy gracias a Dios por haberme escuchado. Pero me pasa con frecuencia de que estoy pidiendo y me encuentro con un corazón lleno de duda y de incredulidad. Y solo pido por la costumbre de pedir. Pero pida con fe, no dudando nada, no dudando nada. Ahora, pedir con fe. Entendamos qué hay aquí detrás de esto. En esta dinámica de pedir con fe y de recibir de parte del Padre. Pedir con fe es un acto de adoración. Pedir con fe es un acto de adoración. Pedir con fe es una declaración de humilde dependencia de nuestro Padre. Cuando yo pido a Dios con confianza, estoy reconociendo que Él es Dios, que yo soy un hombre, que Él es creador, que yo soy criatura, que Él es Señor, que yo soy siervo, que Él es Padre, que yo soy hijo,
estoy reconociendo que mi vida depende de Él, toda mi vida, que Él es fuente de vida para mí y fuente de todo bien, que no soy Dios, que no soy independiente, que no soy autosuficiente. Pedir a Dios es un acto de adoración. Ahora, que Dios necesita que nosotros le hablemos de nuestras necesidades y le pidamos que cumpla nuestros deseos. No, Dios no necesita que le pidamos para saber nuestras necesidades y deseos y entonces darnos. Pero Dios quiere que seamos sus hijos y que vivamos como hijos, y Dios tengamos una relación de padre e hijos. Por lo tanto, Dios ha escogido darnos en respuesta a lo que nosotros pedimos con fe, a fin de que nosotros crezcamos en la confianza, en la dependencia en Él, como nuestra vida, como fuente de vida, como fuente de todo bien. Así que no tienes lo que deseas, dice Santiago, o no recibes lo que deseas porque no lo pides, porque no lo pides. El que no tiene fe, sino que duda cuando pide, es comparado por Santiago. ¿A qué es comparado por Santiago? Aquel que no tiene fe, sino que duda cuando pide. ¿Ya? ¿Quiénes ya estuvieron en el mar? ¿De fin de año, de nuevo año? Muy poquitos. Yo estuve con mi esposa y mis hijos en Playa Cristal y había unas tremendas olas asustadoras. El que tiene buenos deseos, o el que teniendo buenos deseos, duda en su corazón que Dios le escuchará y los concederá. ¿Qué pasa? Esta persona renuncia a sus buenos deseos. ¿Y entonces qué pasa? Da lugar en su vida a otros deseos, deseos equivocados. Se convierte en una persona de doble ánimo, inestable e inconstante. Hoy desea y piensa una cosa y mañana desea y piensa otra cosa. ¿Por qué? Porque no cree, porque duda en su corazón y renuncia, no persevera, tira la toalla y entonces sigue y se alinea con la corriente de este mundo porque duda, porque no cree que recibirá lo bueno que pide a Dios, su Padre. Y yo veo esto, y lo menciono porque sufro en estos días los dolores de esto. Lo que pasa con los solteros cristianos, solteros y solteras. Cuando ya llegan los 30 y pasan los 30. Y han deseado toda su vida y le han pedido a Dios un buen esposo, una buena esposa, ¿verdad? Que ame a Dios, etcétera. Y los años van avanzando, y como que ese buen deseo parece que Dios no lo va a cumplir, y su corazón se llena de duda e incredulidad. Y entonces ¿qué pasa? Ya comienzan a desear cualquier cosa. Ya comienzan a desear lo que un hombre sin Cristo desea. Ya los límites de lo bueno que se desea se mueven, ya se amplían. Y luego viene el dolor, las consecuencias dolorosas,
Eso pasa cuando dudamos en nuestro corazón. En lo que pedimos somos como la ola del mar que se mueve en la dirección hacia donde sopla el viento. Y hoy vamos en una dirección y de pronto vamos en otra dirección. Porque dudamos en nuestro corazón de que Dios nuestro Padre sí escucha nuestros deseos y sí satisface los deseos buenos de sus hijos. Quiero hacer referencia a dos errores muy comunes que encuentro en esta realidad de expresar a Dios nuestros deseos con fe, de pedirle a Dios que escuche y satisfaga nuestros buenos deseos. Hay dos errores, dos creencias o prácticas de las que debemos cuidarnos y debemos evitarlas. La primera de ellas: pedir a Dios con fe no es ejercer dominio sobre Dios, no es obligar a Dios, no es como sentarnos con Dios a hacer, ¿cómo se llama esto? A pulsear con Dios y a torcerle el brazo a Dios, porque tal cosa es imposible. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Señor. Él sigue siendo Padre. Cuando yo le expreso mis buenos deseos, es decir, yo confío que Dios me dará lo que pido, pero sigo creyendo que Él es Dios y yo soy hombre, que Él es Señor y yo soy siervo, que Él es creador y yo soy criatura, que Él es padre y yo soy hijo. Así que Él escoge darme o no darme, darme esto o darme otro, dármelo ahora o dármelo después. ¿Sabes? ¿Cuándo puedes saber que tú u otra persona han incurrido en este error? Cuando tú o otra persona ha incurrido en este error. Cuando no recibo lo que deseo y pido y me resiento con Dios, me desilusiono con Dios. Porque eso muestra que lo que ha habido en mi corazón no es realmente fe, sino soberbia y altivez para con Dios. El segundo error es el siguiente. Y mi corazón se entristecía el 31 de diciembre y 1 de enero escuchando a algunos cristianos o leyendo lo que algunos cristianos escriben. Yo tiendo a entristecerme por algunas cosas. Y leía a cristianos escribiendo: yo declaro sobre mí este 2014 tal y tal cosa. Yo declaro y decreto sobre ti este 2014 tal y tal cosa. Yo no encuentro y desafío a cualquier persona que me persuada por la Escritura de que eso es una enseñanza y una práctica bíblica. Yo recibo por pedir con fe, no por declarar o decretar que algo es mío o algo será mío o tuyo. Santiago no dice aquí: no recibes porque no declaras. Santiago dice: no recibes porque no pides con fe. O porque pides mal. Esa creencia de declarar y de decretar, tan popular hoy en día, tan acogida hoy en día, entre incrédulos y convertidos,
no es bíblica. En ninguna parte de la Biblia, bien enseñada, bien interpretada, se da semejante instrucción. Esta es una práctica humanista, mundana, cuya raíz es el endiosamiento humano, la autonomía y la suficiencia humana. Ya no es Dios quien te da en respuesta a lo que le pides con fe. Eres tú mismo quien lo creas y lo produces, declarándolo y decretándolo con tu boca. No necesitas a Dios. Tú eres suficiente. Tú creas para ti el bien o creas para ti el mal, decretándolo con tu boca. Tú puedes ser como Dios. ¿A quién les huele eso? A mí me huele a Génesis 3. Y serás como Dios. Y serás como Dios. El engaño de la serpiente. Declarar y decretar no te acerca humilde y confiadamente a Dios, sino que te aleja del verdadero Dios y te endiosa a ti. Te endiosa a ti. La Escritura, nuevamente cito, no nos dice que recibes por decretar o declarar. Tú recibes por pedir a Dios con fe. Y en segundo lugar, no recibes porque pides mal. Porque pides mal, dice Santiago. Porque lo que tú deseas y los deseos que expresas a Dios son malos deseos, son egoístas. Porque los deseos que quieres ver cumplidos y que pides a Dios que cumpla son deseos egoístas. Porque lo que pides a Dios solo estás pensando en tu provecho y beneficio personal y no en el bien de otros. Solo estás pensando en tu provecho personal sin importar cómo lo que tú deseas y quieres cumplir en tu vida afecta a los demás. Porque lo que deseas y pides a Dios que cumpla, te hará bien a ti, pero no le hará bien al otro. Y un corazón egoísta no tiene comunión con un corazón lleno de amor y de generosidad, como es el corazón de nuestro Padre. Cuando solo en lo que pedimos estamos pensando en el beneficio personal o familiar, cuando solo estamos buscando mi propio deleite, satisfacción, disfrute, comodidad personal, seguridad personal o familiar, y no estoy pensando en el bien o en el bienestar de otros, estás pidiendo mal a Dios. Y Dios no escucha. ¿Te gusta que se haga lo que tú quieres sin pensar en el bien o en el mal que esto cause a los demás? ¿Eres muy individualista, egocéntrico, independiente y solo piensas en ti mismo? No creas que Dios escucha ruegos egoístas. Cito un ejemplo. Nuestros hermanos Roger y Golbis están viajando mañana de regreso de Bogotá a Barranquilla. Y nuestros hermanos están estrenando una camioneta.
de 7 puestos. Okay, pero si no son 4 nomás, no son 5. ¿Por qué comprar una camioneta de 7 puestos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Para poder llevar a otros en su carro. Así es mi esposa. Mi esposa me viene insistiendo que compremos un carro para llevar más personas. Los domingos recogemos 3 y ya se llena el carro y ya quiere que recojamos otros. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que entonces vamos a vender nuestro carro para comprar carro para 7 personas, a pedirle a Dios que nos conceda. Pero quiero mostrar esto como una ilustración de una persona que aún pide a Dios un carro, pensando no solo en sí mismo, sino en los demás. Dios escucha las peticiones en las que está presente el amor a los demás. Las oraciones motivadas por el amor y la humildad. Y el amor siempre piensa en el otro, en cómo ayudar al otro, en cómo hacer bien al otro y no hacer mal al otro. Si tu deseo es un mejor trabajo, con un mejor salario, una mejor casa, un mejor carro, mejor salud, soluciona un problema o un hijo que no tienes o un esposo que no tienes, y no estás pensando en cómo por medio de eso también bendecir y hacer bien a otros y no hacerles mal, oraciones egoístas no escucha nuestro Padre que está en los cielos. Todo, escúchenme hermanos, todo lo que pidamos al Padre, para mí y para mi familia, debe también contribuir de alguna manera a la conversión de otros o a la bendición y crecimiento de los hermanos. Todo. Pides pero no recibes, pues pides solo para tu beneficio o deleite o placer personal. Miren, es que Dios no va a responder a esa oración para nutrir tu egoísmo. Dios no va a responder a esa oración para alimentar el egocentrismo y la egolatría que nos caracteriza. La persona que más cerca está de Dios es la que ama como el Padre ama. Es la que entiende que la plenitud de la vida consiste no en conseguir egoístamente lo que quiero, sino que la plenitud de la vida consiste en darla, entregarla por otros, o por su salvación o por su edificación. El hombre maduro, la mujer madura ha aprendido a desear menos para sí egoístamente y darse más por otros. A esta persona nada le faltará. Recibirá todo lo que necesite que le pida a Dios confiadamente. Jesús dice: el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. No hay amor más grande que uno de su vida por otros. Pides y no recibes, porque pides mal, pensando solo en tu deleite personal o familiar. Cerremos los ojos y vamos a responderle al Señor desde nuestros corazones en oración.
Dios quiere ser conocido por ti este año como el Padre amoroso que escucha tus deseos y que responde a tus deseos. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Por qué no se lo expresas hoy al Señor? Con fe. Yo pido al Señor, Padre, yo te pido, Padre, que tú te muestres a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos, muéstrate a mí como el Padre que escucha el deseo de su hijo y de su hija y lo concede. Y lo concede. Señor, yo te pido que a través de este año y al final del año, cuando damos testimonios y expresamos gratitud, nuestra boca se llene de testimonio de cómo tú escuchaste, de cómo tú respondiste a nuestros deseos expresados a ti en oración con fe. Y yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones por el Espíritu de Cristo, sembrando, poniendo los deseos de Dios y de Cristo en nuestro corazón. Señor, la Escritura dice que tú obras el querer en nosotros. Eso te pido, Señor, para este 2014, que tú pongas el querer de Cristo por el Espíritu en nuestros corazones. Somos conscientes de que están presentes los deseos de la carne, pero como hijos tuyos, Señor, como morado del Espíritu, deseamos los deseos de Cristo en nuestro corazón regenerado y santificado por el Espíritu. Pon, Señor, y hazme ser plenamente consciente de los deseos de Cristo en mi corazón. ¿Cómo vas a procurar tener lo que deseas? ¿Vas a seguir luchando y haciendo la guerra a los demás? ¿O pidiéndole al Padre? ¿Vas a seguir haciéndole la guerra a tu esposa para que cambie y haga las cosas como tú lo deseas? ¿O vas a pedir al Padre por ella? Y el Padre te va a dar humildad y te va a capacitar para ser una influencia poderosa en el cambio de tu corazón. ¿Qué vas a comenzar a pedir desde hoy con fe al Padre? Tal vez el Señor te ha revelado que hay todavía una alta dosis de egoísmo, de egocentrismo en tu corazón. Y que es todavía una persona que busca que los demás solo se ocupen de lo que tú quieres y lo que te satisface a ti. Renuncia al egoísmo de tu corazón. Tal vez renuncia al machismo, que es puro egoísmo de género, o al feminismo, que también es egoísmo de género. Tal vez ingenuamente has cometido el pecado de decretar y de declarar en lugar de pedir confiadamente a Dios. Cesa esa creencia y esa práctica, pues te alejará de Dios y te endiosará a ti mismo. El Espíritu de Dios te persuada cada vez que pides al Padre y te convenza si no lo estás haciendo con fe, si lo estás haciendo con duda en tu corazón, para que entonces procedas a ser fortalecido por el Señor en tu confianza. Tal
Tal vez tienes hoy queja contra Dios en tu corazón. Tal vez tienes hoy resentimiento contra Dios en tu corazón. Tal vez hay desilusión con Dios en esta mañana. Porque no has recibido lo que has deseado y pedido a Dios. Por lo tanto, en esta mañana, la palabra de Dios te instruye para que reconozcas tu falta de fe detrás, para que reconozcas la duda y la incredulidad detrás, y reconozcas tu falta de humildad, tu soberbia y tu altivez delante de Dios. Y que no tengas un corazón dividido, haciendo lo que crees que Dios quiere por temor o por agradar a otros, cuando lo que deseas es hacer algo diferente. No tengas un corazón dividido. Defínete. Desea lo que Dios desea. Pero no te engañes más. Dile al Señor: Señor, yo quiero desear el deseo de Cristo. Pido que tu Espíritu obre en mi ser interior. Pues me rindo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Me rindo a Jesucristo para comenzar este nuevo año. De tal manera que Jesucristo, por su Espíritu, transforme mi corazón. Y que nuevos y buenos deseos surjan desde mi interior. Que yo ame, desear y ame los deseos de Dios, aunque mi carne se mueva. Y lo que más anhele, lo que más disfrute, sea hacer los deseos de Dios, aunque mi carne se mueva. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre, que escuchas nuestros deseos, que escuchas lo que te pedimos y nos das. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El Señor siga guiándonos y bendiciéndonos. Saludemos unos a otros.